La paga, por Philip K. Dick. El movimiento se inició sin previo aviso. Los motores zumbaron con suavidad. Se hallaba a bordo de un pequeño crucero privado que surcaba el cielo de la tarde tranquilamente. Suspiró Jennings. Se irguió en su asiento y se frotó la cabeza. Y el Redrick a su lado le miró con los ojos brillantes. ¿Se encuentra bien? ¿Dónde estamos? Jennings agitó la cabeza en un intento de aliviar el dolor. O quizá debería formular la pregunta de otra manera. Enseguida advirtió que no era otoño, sino primavera, a juzgar por el verde de los campos. Lo último que recordaba era haber subido en un ascensor con Redrick, en otoño, y en Nueva York. Sí, confirmó Redrick. Hemos adelantado casi 2 años. Ya verá que muchas cosas han cambiado. El gobierno cayó hace pocos meses. El nuevo gobierno es todavía más fuerte. La PS, la Policía de Seguridad, posee un poder casi ilimitado. Está enseñando a los niños a delatar, pero ya lo veíamos venir. Echemos un vistazo. Nueva York es más grande. Tengo entendido que han terminado de rellenar la bahía de San Francisco. Lo que quiero saber es qué demonios he estado haciendo estos últimos 2 años. Jennings encendió un cigarrillo nervioso y mordisqueó el filtro. ¿Me lo va a contar? No, por supuesto que no. ¿A dónde vamos? Volvemos a la oficina de Nueva York, donde nos encontramos por primera vez, ¿recuerda? Seguro que se acordará mejor que yo. Al fin y al cabo, para usted es como si solo hubieran pasado unas 24 horas. Jennings asintió. 2 años. 2 años de su vida perdidos para siempre. Parecía imposible. Aún seguía reflexionando y calibrando su decisión cuando entró en el ascensor. ¿Cambiaría de opinión? A pesar del dinero que iba a conseguir, una cantidad enorme, incluso para él, tal vez no valiera el esfuerzo. Siempre se preguntaría en qué había estado ocupado. ¿Un trabajo legal? ¿Era acaso? Pero estas especulaciones carecían de importancia a esas alturas. El telón había caído mientras se debatía en la duda. Miró con el ceño fruncido al cielo de la tarde. La tierra se ve húmeda, viva. La primavera de 2 años después. ¿Qué podría contar de esos 2 años? ¿Me han pagado? Preguntó. Sacó la cartera y examinó su interior. Veo que no. No, le pagaremos en la oficina. Kelly lo hará. ¿Todo a la vez? 50.000 créditos. Jennings sonrió, algo más aliviado ahora que la cantidad había sido verbalizada. Después de todo, no estaba tan mal, como si le pagaran por dormir. Claro que había envejecido 2 años. 2 años menos de vida. Era como vender parte de sí mismo, parte de su vida. Y la vida iba muy cara en esos días. Se encogió de hombros. A fin de cuentas, era el pasado. Casi hemos llegado, anunció el hombre de mayor edad. El piloto robot hizo descender la nave a tierra. Nueva York se hizo visible. Bueno, Jennings, nunca nos volveremos a ver. Alargó la mano. Ha sido un placer trabajar con usted porque trabajamos juntos, codo con codo. Es usted uno de los mejores técnicos que he conocido. No nos equivocamos al contratarle, e incluso por ese sueldo. Nos lo ha devuelto por centuplicado, aunque no lo sepa. Me alegro de que invirtieran bien su dinero. Parece enfadado. No, solo intento acostumbrarme a la idea de ser 2 años más viejo. Aún es muy joven, rió Redrick, y se sentirá mejor cuando ella le entregue la paga. Bajaron en la pequeña pista de aterrizaje situada en el tejado del edificio en el que estaba emplazada la oficina de Nueva York. Redrick le guió hasta el ascensor. Jennings experimentó un sobresalto cuando las puertas se cerraron tras él. El ascensor era lo último que recordaba, y luego el vacío más absoluto. Kelly se alegrará de verle, dijo Redrick cuando entraron en el vestíbulo iluminado. De vez en cuando preguntaba por usted. ¿Por qué? Dice que es usted muy atractivo. Redrick tecleó una clave en una puerta que se abrió silenciosamente. Entraron en la lujosa oficina de construcciones Redrick. Una joven sentada tras un amplio escritorio de caoba estudiaba unos informes. Kelly, dijo Redrick, mira quién tenemos aquí. La joven levantó los ojos y sonrió. Hola, señor Jennings. ¿Cómo se siente uno cuando vuelve al mundo? Bien. Jennings se acercó. Redrick dice que usted me va a pagar. Redrick palmeó la espalda de Jennings. Hasta luego, amigo mío. Volveré a la fábrica. Si alguna vez necesita mucho dinero en poco tiempo, venga y firmaremos un nuevo contrato. Jennings asintió con la cabeza.
Se sentó ante el escritorio y cruzó las piernas. Kelly abrió un cajón y empujó la silla hacia atrás. Muy bien. Ha expirado el plazo y Construcciones Redrick va a cumplir su compromiso. ¿Lleva encima la copia del contrato? Jennings sacó un sobre del bolsillo y lo depositó sobre el escritorio. Aquí está. Kelly extrajo del cajón una bolsita de tela y algunas hojas de papel escritas a mano que leyó con expresión concentrada. ¿Qué ocurre? Me parece que va a recibir una sorpresa. Kelly le devolvió el contrato. Léalo otra vez. ¿Por qué? Jennings abrió el sobre. Hay una cláusula alternativa. Si la parte contratante de la segunda parte así lo desea, a lo largo del tiempo de contrato con la antes mencionada, la compañía de construcciones Redrick, si lo desea, en lugar de la cantidad de dinero especificada, puede elegir según su voluntad artículos o productos que, en su opinión, equivalgan a la cantidad. Jennings se apoderó de la bolsita, la abrió y vertió el contenido en su palma. Kelly le observaba. ¿Dónde está Redrick? Jennings se levantó. Sí, esta es su idea de... Redrick no tiene nada que ver con esto. Usted lo sugirió. Mire aquí. Kelly le pasó las hojas. De su puño y letra. Léalo. Fue idea suya, no nuestra, se lo aseguro. Sucede a menudo con la gente que contratamos. Durante su periodo deciden cambiar el dinero por otra cosa. El por qué, no lo sé, pero luego se olvidan. A pesar de que hayan acordado, Jennings examinó las hojas. Era su letra. No había duda. Le temblaban las manos. No puedo creerlo, aunque sea mi letra. Dobló los papeles y apretó la mandíbula. Me hicieron algo mientras volvía. Jamás habría estado de acuerdo con esto. Debió de tener una razón. Admito que carece de sentido, pero usted ignora los factores que le hicieron cambiar de opinión antes de que borraran sus recuerdos. No es el primero. Ha habido otros antes que usted. Jennings miró lo que sostenía en la palma de la mano. Había sacado algunos objetos de la bolsa de tela. Una llave codificada, la mitad de una entrada, el recibo de un paquete, un trozo de alambre muy fino, una ficha de póker partida por la mitad, un fragmento de tela verde, una ficha de autobús. Todo esto en lugar de 50.000 créditos, murmuró. 2 años. Salió del edificio y se zambulló en la concurrida calle. Seguía aturdido y confuso. ¿Le habrían estafado? Palpó en su bolsillo las baratijas, el alambre, el trozo de entrada, todo lo demás. Eso a cambio de 2 años de trabajo. Pero había visto, escrita de su puño y letra, la declaración de renuncia, la demanda de sustitución. Como en el cuento de Juan y las habichuelas. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Qué le habría impulsado a hacerlo? Avanzó por la acera y al llegar a la esquina se detuvo para dejar paso a un taxi de superficie. Muy bien, Jennings. Suba. La cabeza le rodaba. La puerta del taxi estaba abierta. Un hombre le apuntaba con un rifle de energía directamente a la cara. Un hombre vestido de verde azulado. La policía de seguridad. Jennings subió. Los cierres magnéticos de la puerta le aseguraron cuando hubo entrado. Como una cámara acorazada. El taxi se deslizó por la calle. Jennings se reclinó en el asiento. El hombre de la PS bajó el arma. Un segundo agente le registró a conciencia, le quitó el billetero y las baratijas, el sobre y el contrato. ¿Qué lleva encima? Preguntó el conductor. Un billetero, dinero y un contrato con Construcciones Redrick. No lleva armas. Le devolvió a Jennings sus efectos personales. ¿Qué significa esto? Queremos hacerle algunas preguntas, eso es todo. ¿Ha trabajado para Redrick? Sí. ¿2 años? Casi 2 años. ¿En la fábrica? Creo que sí, asintió Jennings. ¿Dónde está la fábrica, señor Jennings? El oficial se inclinó sobre él. ¿Dónde se halla emplazada? No lo sé. Los dos oficiales intercambiaron una mirada. El primero se humedeció los labios con una expresión dura e inquisitiva en el rostro. ¿No lo sabe? Una pregunta más, la última. En estos 2 años, ¿qué clase de trabajo ha llevado a cabo? ¿Qué hacía? Mecánica. Reparaba máquinas electrónicas. ¿Qué tipo de máquinas electrónicas? No lo sé. Jennings le miró y no pudo reprimir una sonrisa irónica. Lo siento, pero no lo sé. Le digo la verdad. Se hizo el silencio.
No entiendo qué quieres decir. ¿Intenta insinuar que ha estado trabajando con máquinas durante 2 años sin saber qué eran? ¿Sin saber dónde estaban? ¿Qué significa todo esto? Se indignó Jennings. ¿Por qué me han detenido? No he hecho nada. He estado... Lo sabemos. No le hemos arrestado. Necesitamos cierta información sobre Construcciones Redrick. Ha trabajado para ellos en su fábrica en un cargo importante. ¿Es usted ingeniero electrónico? Sí. ¿Se dedica a reparar computadoras de alta calidad y equipos auxiliares? El oficial consultó su libreta de notas. Por lo que veo, está considerado uno de los mejores del país. Jennings no dijo nada. Díganos las dos cosas que queremos saber y le soltaremos al instante. ¿Dónde está la fábrica de Redrick? ¿A qué se dedica? Se ocupó de las máquinas por encargo suyo, ¿no es cierto? Durante 2 años. No lo sé, supongo que sí. No tengo ni idea de lo que he hecho durante estos 2 años, me crean o no. Jennings no despegaba la mirada del suelo. ¿Qué vamos a hacer? Preguntó el conductor, por fin. No nos dieron más instrucciones. Llevémoslo a la central. Aquí no podemos continuar el interrogatorio. Hombres y mujeres atestaban las aceras. El tráfico era intenso, bloqueado por los vehículos de superficie que transportaban a los trabajadores a sus hogares en el campo. Jennings, ¿por qué no nos responde? ¿Qué le pasa? No existe razón alguna que le impida proporcionarnos una información tan simple. ¿No desea cooperar con su gobierno? ¿Por qué nos oculta datos? Lo diría, si lo supiera. El oficial gruñó. Nadie pronunció una palabra. El taxi se detuvo ante un gran edificio de piedra. El conductor desconectó el motor, quitó la cápsula de control y se la guardó en el bolsillo. Tocó la puerta con la llave codificada y los cierres magnéticos se soltaron. ¿Qué hacemos con él? ¿Lo metemos dentro? Ahora no. Espera. El conductor salió y los otros dos le acompañaron después de cerrar las puertas. Se quedaron hablando frente a la entrada de la Dirección General de Seguridad. Jennings seguía sentado en silencio. La PS quería información acerca de Construcciones Redrick. Bien, no podía decirles nada. Habían elegido a la persona menos adecuada, pero ¿cómo lo probaría? Su relato sería juzgado inverosímil. 2 años borrados de su memoria. ¿Quién lo creería? Incluso a él le resultaba increíble. Su mente retrocedió al momento en que había leído el anuncio. Se precisa técnico y una descripción general, vaga e indirecta del trabajo, pero suficientemente explícita como para indicarle que estaba en su línea. Y vaya salario. Entrevistas en la oficina, tests, formularios y luego el gradual convencimiento de que Construcciones Redrick le sometía a una rigurosa investigación, mientras que él no sabía nada de ellos. ¿A qué se dedicaban? Construcción, de acuerdo, pero ¿de qué clase? ¿Qué tipo de máquinas utilizaban? 50.000 créditos en 2 años. Y había terminado con los recuerdos borrados. 2 años de los que no recordaba nada. Eso fue lo que más le costó aceptar del contrato, pero lo había hecho. Jennings miró por la ventanilla. Los tres oficiales continuaban discutiendo en la acera, tratando de decidir lo que harían con él. Se hallaba en un aprieto. Pedían una información que no podía darles, que desconocía. ¿Cómo podía probarlo? ¿Cómo podía demostrar que había trabajado 2 años y que al terminar sabía lo mismo que al principio? La PS le presionaría, pasaría mucho tiempo antes de que le creyeran, y para entonces buscó con desesperación alguna vía de escape. Volverían en un instante. Tocó la puerta, clausurada con cierres magnéticos de 3 anillas. Las conocía de sobra. Había diseñado parte del dispositivo. No había forma de abrir las puertas en la llave codificada, a menos que provocara un cortocircuito en el cerrojo, pero ¿con qué? Registró sus bolsillos. ¿Qué podía utilizar? Existía una débil esperanza en caso de volar los cerrojos. Las calles estaban llenas de gente que volvían a sus casas después de trabajar. Eran más de las 5. Los grandes edificios de oficinas estaban cerrando las puertas y el tráfico era intenso. No se atreverían a dispararle si escapaba. Sí, conseguía escapar. Los tres oficiales se separaron. Uno subió la escalera de la dirección general. Los otros dos no tardarían en volver al vehículo. Jennings sacó del bolsillo la llave codificada, la mitad de entrada y el alambre. El alambre. Un alambre fino, fino como un cabello. ¿Sería aislante?
La desenredó y comprobó que no. Se arrodilló y palpó con sus dedos expertos la superficie de la puerta. Descubrió que una estrecha ranura separaba el cerrojo de la puerta. Introdujo con mucha delicadeza el extremo del alambre por el casi invisible espacio y lo hundió unos pocos centímetros. El sudor le resbalaba por la frente. Movió el alambre un poco más y lo torció. Contuvo el aliento. El relé debería... Una chispa. Se arrojó con todo su peso contra la puerta, deslumbrado. La puerta cedió. Salía humo del cerrojo. Jennings se desplomó sobre la calle y se puso en pie de un salto. Los coches hacían sonar el claxon y se arremolinaban en torno a él. Se refugió tras un camión cargado de mercancías en medio del tráfico. Observó con el rabillo del ojo que los hombres de la PS venían en su dirección. Un bamboleante autobús aproximó atestado de pasajeros. Jennings cerró la mano en torno a la barandilla posterior y se hizo a la plataforma. Rostros asombrados como pálidas lunas volvieron los ojos para mirarle. El conductor robot, zumbando con irritación, se acercó. Señor, empezó el conductor, el autobús redujo la velocidad. Señor, no está permitido. Está bien. Jennings experimentó un extraño júbilo. Un momento antes estaba atrapado sin posibilidad alguna de escapar. 2 años de su vida perdidos para nada. La policía de seguridad la había arrestado, exigiéndole una información que no podía dar. Una situación desesperada. Pero ahora las piezas empezaban a encajar en su mente. Sacó del bolsillo la ficha de autobús y la introdujo en la ranura del conductor. ¿Vale? El conductor vaciló, y luego el autobús avanzó y aumentó la velocidad. El conductor apaciguado dio media vuelta. Todo iba bien. Jennings se abrió paso ante los pasajeros que estaban de pie y buscó un asiento. Necesitaba sentarse para poder pensar. Tenía mucho en qué pensar. Su mente no descansaba. El autobús adentró en el denso tráfico urbano. Jennings apenas tenía conciencia de la gente que le rodeaba. Era indudable que no le habían estafado. La decisión había sido suya exclusivamente. Por sorprendente que fuera, después de 2 años de trabajo, había preferido un puñado de baratijas a 50.000 créditos. Y aún más sorprendente, el puñado de baratijas le estaba siendo de mayor utilidad que el dinero. Había escapado de la policía de seguridad con la ayuda de un trozo de cable y de una ficha de autobús. Al dinero no le habría servido de nada una vez hubiera desaparecido tras los muros del gran edificio de piedra, ni siquiera 50.000 créditos. Y aún le quedaban otras 5 baratijas. Rebuscó en el bolsillo. 5 cosas más. Había utilizado 2. ¿Para qué le servirían las otras? ¿Serían igual de importantes? El gran enigma era ¿cómo había sabido él, su yo anterior, que un trozo de alambre y una ficha de autobús le salvarían la vida? Lo cierto es que lo había sabido de antemano. ¿Pero cómo? Por pura deducción. Las otras 5 baratijas también le serían de suma utilidad. El Jennings de los últimos 2 años había sabido cosas que ahora había olvidado, cosas que la compañía había borrado de su memoria, como una calculadora cuando se desconecta. Ya no poseía ninguna información de aquel periodo, salvo las 7 baratijas, 5 de las cuales guardaba en su bolsillo. Pero el problema inmediato no era puramente especulativo, sino muy concreto. La policía de seguridad le buscaba. Tenían su nombre y descripción. Descartó de inmediato acudir a su apartamento, suponiendo que aún tuviera un apartamento. Pero ¿a dónde iría entonces? ¿Hoteles? La PS lo registraría a diario. ¿Amigos? Supondría arriesgar sus vidas, al igual que la suya propia. Solo era cuestión de tiempo que la PS diera con él mientras paseaba por la calle. Comía en un restaurante, presenciaba un espectáculo o dormía en alguna pensión. La PS estaba en todas partes. ¿En todas partes? No era del todo cierto. Un individuo se halla indefenso, pero una empresa no. Las grandes fuerzas económicas se las habían arreglado para tener las manos libres, a pesar de que casi todo lo demás había sido absorbido por el gobierno. Derechos de los que se había despojado a los particulares aún protegían a la industria y a la propiedad. La PS podía detener a cualquier persona, pero no apoderarse de una compañía o de una empresa. Así se había establecido a mediados del siglo XX. Negocios, industrias y corporaciones estaban a salvo de la policía de seguridad. Se requería un proceso legal. Construcciones Rethrick estaban en el punto de mira de la PS, pero no podían hacer nada hasta que se violara algún estatuto. Si conseguían llegar hasta la compañía y traspasar sus puertas, se encontrarían a salvo. Jennings sonrió con amargura. El nuevo santuario. La iglesia moderna. El gobierno contra la corporación en lugar del Estado contra la iglesia.
La nueva Notre Dame del mundo que cortaba el paso a la ley. ¿Le aceptaría de nuevo Rethrick? Sí, o al menos eso había afirmado. 2 años más de su vida y luego el regreso. ¿Le sería de alguna ayuda? Palpó el bolsillo que contenía las baratijas restantes. Estaba claro que las había guardado con el propósito de usarlas. No volvería a Construcciones Rethrick para firmar un contrato similar al anterior. Necesitaba algo más permanente. Reflexionó un momento. Construcciones Rethrick. ¿Qué construían? ¿Qué había averiguado él en el curso de esos 2 años y por qué estaba la PS tan interesada? Sacó los 5 objetos y los examinó. El fragmento de tela verde, la llave codificada, la mitad de una entrada, el recibo del paquete, la ficha de póker partida por la mitad. Resultaba extraño que aquellos objetos insignificantes pudieran ser tan importantes. Y Construcciones Rethrick estaba implicada. No había duda. La respuesta, todas las respuestas, conducían a Rethrick. Pero, ¿dónde se escondía Rethrick? No tenía ni idea del emplazamiento de la fábrica. Conocía la oficina, la gran y lujosa sala con la joven detrás del escritorio, pero eso no era Construcciones Rethrick. ¿Lo sabría alguien, además del propio Rethrick? Kelly no lo sabía. ¿Lo sabía la PS? Lo único cierto es que estaba fuera de la ciudad. Se había desplazado hasta allí en cohete. Probablemente se ubicaba en Estados Unidos, quizás en los terrenos de cultivo, en la campiña alejada de las ciudades. Qué situación tan complicada. En cualquier momento la PS caería sobre él. La próxima vez no escaparía. Su única oportunidad de poder escapar era encontrar a Rethrick, así como su única oportunidad de averiguar lo que había sabido anteriormente. No recordaba dónde estaba la fábrica. Contempló las 5 baratijas. ¿Le serían de alguna ayuda? Una oleada de desesperación le invadió. ¿Y si hubiera sido pura casualidad lo del alambre y la ficha? ¿Y si... Examinó el recibo del paquete. Le dio vueltas y lo alzó a la luz. Los músculos de su estómago se contrajeron de repente y su pulso se aceleró. Tenía razón. No había sido una coincidencia. El recibo del paquete llevaba fecha de 2 días más tarde. El paquete, fuera lo que fuese, aún no había sido entregado. Faltaban 48 horas. Miró las demás cosas. La mitad de la entrada. ¿Para qué servía media entrada? Estaba arrugado y doblado varias veces. No iría a ningún sitio con él, solo le informaría de dónde había estado. ¿Dónde había estado? Lo desdobló y alisó las arrugas. Las palabras impresas habían sido cortadas por la mitad. Portola T. Stuartsby y Ouf. Sonrió. Ahí había estado. Era sencillo rellenar los huecos, no había duda. También había previsto esto. 3 baratijas usadas. Quedaban 4. Stuartsville, Iowa. ¿Existía tal lugar? Miró por la ventanilla del autobús. La estación de cohetes interciudades estaba a una manzana de distancia. Llegaría en un segundo. Bastaría con una carrerilla, suponiendo que la policía no le detuviera. Sin embargo, intuyó que no lo harían, mientras guardara las otras 4 cosas en el bolsillo. Se encontraría a salvo en cuanto pisara el cohete. Era lo bastante grande como para mantener a distancia a la PS. Jennings guardó las baratijas sobrantes en el bolsillo. Se puso en pie y pulsó el timbre. Un momento después se apeó. El cohete le condujo al límite de la ciudad. Aterrizó en una pequeña pista de color pardo. Algunos mozos de cuerda deambulaban acarreando maletas y buscando protegerse del calor. Jennings se dirigió a la sala de espera y examinó a la gente corriente. Obreros, hombres de negocios, amas de casa. Stuartsville era una pequeña ciudad del medio oeste. Camioneros, universitarios. Atravesó la sala de espera y salió a la calle. Existía una posibilidad de que la fábrica de Rethrick estuviera ubicada dentro de la zona, en el caso de que hubiera utilizado la media entrada correctamente. De todas formas, había algo, de lo contrario, no la habría incluido entre sus pertenencias. Stuartsville, Iowa. Un plan vago y nebuloso empezó a cobrar forma en su mente. Caminó con las manos en los bolsillos y echó un vistazo a su alrededor. La sede de un periódico, restaurantes, hoteles, billares, una barbería, una tienda en la que reparaban televisores, un almacén de venta de cohetes de tamaño familiar con enormes salas de exhibición y el Teatro Portola al final de la manzana. En las afueras de la ciudad se veían granjas y campos, kilómetros y kilómetros de hierba verde.
Algunos transportes aéreos centelleaban en el cielo, cargados de productos y equipos para las granjas. Una ciudad pequeña, insignificante, ideal para construcciones Rethric, perdida la fábrica en un lugar tan alejado de las ciudades importantes y de la PS. Jennings volvió sobre sus pasos. Entró en el restaurante Bob's Place. Un joven con gafas se le acercó mientras se secaba las manos en el delantal cuando se sentó a la barra. Café, pidió Jennings. Café. El empleado le trajo la taza. Había muy poca gente en el local. Un par de moscas zumbaban junto a la ventana. Granjeros y amas de casa se dirigían tranquilamente a sus quehaceres. Oiga, dijo Jennings removiendo su café, ¿dónde se puede encontrar trabajo por aquí? ¿Qué clase de trabajo? El joven se apoyó sobre el mostrador. Instalaciones eléctricas. Soy electricista. Televisores, computadoras, cohetes, todo eso. ¿Por qué no prueban las grandes zonas industriales? Detroit, Chicago, Nueva York. No me gustan las grandes ciudades. Jennings sacudió la cabeza. Nunca me quedo mucho en ellas. A mucha gente de aquí le gustaría trabajar en Detroit, rió el joven. ¿Es usted electricista? ¿Hay alguna fábrica en las cercanías? ¿Tiendas de reparación? No, que yo sepa. El joven se alejó para atender a un nuevo cliente. Jennings tomó su café. ¿Había cometido un error? Tal vez debería dejarlo estar y abandonar Stuartsville, Iowa. Quizás había extraído conclusiones equivocadas de la media entrada, pero esto significaba algo, aunque estuviera equivocado en todo. Y además, era un poco tarde para arrepentirse. El camarero regresó. ¿Puedo conseguir algún tipo de trabajo aquí? Preguntó Jennings. Lo justo para ir tirando. Siempre hay trabajo en las granjas. ¿Y reparaciones? Garajes, televisores. Hay una tienda de reparación de televisores bajando por esta misma calle. Pregunte allí. Podría intentarlo. El trabajo en las granjas está bien pagado porque la mayoría de los hombres disponibles visten uniforme. ¿Le gustaría acarrear heno? Jennings rió y pagó el café. No mucho, pero se lo agradezco. A veces algunos hombres van a trabajar carretera arriba en una especie de instalación gubernamental. Jennings asintió con la cabeza. Abrió la puerta y salió a la calle. Vagó sin rumbo durante un rato, sumido en sus pensamientos, perfilando su nebuloso plan. Era un plan magnífico, que resolvería todos sus problemas a la vez. Pero antes que nada, era fundamental hallar el paradero de Construcciones Rethrick, y solo tenía una pista, si es que se trataba de una pista, para orientarse. La media entrada, doblada y arrugada, que guardaba en el bolsillo. Y la fe en que sabía de antemano lo que estaba haciendo. Una instalación gubernamental. Jennings se detuvo y miró a su alrededor. Había una parada de taxis al otro lado de la calle. Dos taxistas esperaban fumando y leyendo el periódico. Valía la pena probar. No había nada que perder. Rethrick se ocultaría tras una fachada. Nadie haría preguntas si pasaba por ser un proyecto del gobierno. Estaban demasiado acostumbrados a que los proyectos del gobierno se llevaran adelante en secreto. Se acercó al primer taxi. Perdone, ¿podría hacerle una pregunta? ¿Qué se le ofrece? Preguntó el taxista. Me han dicho que hay trabajo en las instalaciones del gobierno. ¿Es cierto? El taxista asintió con un gesto después de examinarle. ¿De qué trabajo se trata? No lo sé. ¿Dónde puedo apuntarme? No lo sé. El taxista volvió la atención al periódico. Gracias. Jennings se alejó. Solo contratan personal de vez en cuando. Gente muy seleccionada. Debería probar en otra parte. De acuerdo. El segundo taxista salió de su vehículo. Solo contratan trabajadores temporales, amigo. Y punto. Y los eligen con mucho cuidado. Muy pocos pasan la prueba. El trabajo tiene algo que ver con la guerra. Jennings se puso en guardia. ¿Alto secreto? Vienen a la ciudad y reclutan unos cuantos obreros de la construcción hasta llenar un camión. Eso es todo. Se lo piensan mucho antes de escoger a alguien. Jennings avanzó hacia el taxista. ¿De verdad? El lugar es enorme. Alambradas electrificadas, guardias armados. Se trabaja continuamente, día y noche. Pero nadie puede entrar. Está en lo alto de una colina, al final de la vieja carretera Henderson, a unos 5 kilómetros. El taxista se palmeó el hombro. No se puede entrar sin identificación. Ponen identificaciones a los trabajadores cuando los seleccionan, ¿entiende? Jennings miró fijamente al taxista. Estaba trazando una línea sobre su hombro.
De repente comprendió. Una oleada de alivio le invadió. Claro, respondió, ya sé a qué se refiere. Bueno, al menos me lo imagino. Buscó en su bolsillo y extrajo las 4 baratijas. Desdobló el fragmento de tela verde y lo sostuvo en alto. ¿Es algo así? Los taxistas examinaron la muestra. Perfecto, dijo uno de ellos sin apartar la vista de la tela. ¿Dónde lo consiguió? Me lo dio un amigo, rió Jennings. Devolvió el fragmento a su bolsillo. Echó a andar en dirección a la pista de aterrizaje. Ya había dado el primer paso, pero le quedaban muchas cosas por hacer. Había localizado a Rethrick y las baratijas le iban a ser de mucha utilidad, una para cada crisis. Una bolsa milagrosa procedente de alguien que conocía el futuro. Para el siguiente paso necesitaba colaboración, no podía darlo solo. ¿Pero quién? Reflexionó mientras entraba en la sala de espera de la estación de cohetes. Solo podía acudir a una persona, lo que comportaba un alto riesgo, pero debía afrontar el reto. Si la fábrica de Rethrick se hallaba allí, era posible que Kelly también. La calle estaba a oscuras. Un puesto de alumbrado destellaba a intervalos en la esquina. Pasaban muy pocos vehículos. Una forma menuda surgió de la entrada del edificio de apartamentos, una joven que llevaba chaqueta y un bolso en la mano. Jennings la observó al pasar junto al poste. Kelly McVeigh iba a alguna parte, probablemente a una fiesta. Vestida con una elegante chaqueta corta y un sombrero, sus tacones altos repiqueteaban en el pavimento. Se deslizó fuera de las sombras tras ella. Kelly. Ella se volvió al instante con la boca abierta. Oh, no se preocupe, la tomó del brazo. Soy yo. ¿A dónde va tan elegante? A ningún sitio, parpadeó ella. Caramba, me ha asustado. ¿Qué pasa? ¿A qué viene esto? Nada. ¿Puede dedicarme unos minutos? Quiero hablar con usted. Ya me lo imagino, asintió Kelly. ¿A dónde iremos? A cualquier sitio donde podamos hablar. No quiero que nadie nos oiga. ¿Paseamos? No. La policía. ¿La policía? Me buscan. ¿A usted? ¿Por qué? No nos quedemos aquí, dijo Jennings con semblante preocupado. ¿A dónde podemos ir? Podemos ir a mi apartamento, propuso Kelly tras una breve vacilación. Estaremos solos. Subieron en el ascensor. Kelly desbloqueó la puerta con la llave codificada. Cuando entraron, la calefacción y las luces se encendieron automáticamente. Ella cerró la puerta y se quitó la chaqueta. No me quedaré mucho rato, dijo Jennings. Está bien, le prepararé una copa. Fue a la cocina y Jennings se sentó en el sofá. Paseó la mirada por el pequeño y limpio apartamento. La chica regresó enseguida. Se sentó a su lado y Jennings tomó su copa. Whisky escocés con agua fría. Gracias. De nada, sonrió Kelly. Ambos permanecieron un rato en silencio. ¿Y bien? ¿Qué le ocurre? ¿Por qué le busca la policía? Quieren averiguar algo acerca de construcciones Rethrick. Yo no soy más que un simple peón en todo esto. Piensan que sé algo porque trabajé 2 años en la fábrica de Rethrick. Pero usted no sabe nada. No puedo probarlo. Kelly alargó la mano y tocó la cabeza de Jennings justo sobre la oreja. Palpe aquí, en ese preciso lugar. Jennings obedeció y notó una pequeña zona endurecida sobre la oreja, oculta bajo el cuello. ¿Qué es esto? Le practicaron una incisión en el cráneo y extrajeron un diminuto fragmento de cerebro. Sus recuerdos de 2 años. Los localizaron y los destruyeron. Ni siquiera la PS conseguiría que recordara. Están perdidos para siempre, ya no son suyos. No quedará mucho de mí cuando por fin se den cuenta. Kelly no dijo nada. Ya ve el apuro en que me encuentro. Lo mejor sería poder recordar, así podría hablar con ellos y destruir a Reznik. ¿Por qué no? Jennings se encogió de hombros. Reznik no significa nada para mí. Ni siquiera sé lo que hacen. ¿Por qué está la policía tan interesada? Desde el principio, todo ese misterio, el lavado de cerebro. Existe una razón, una buena razón. ¿La conoce? No. Kelly meneó la cabeza. Pero estoy segura de que la hay. Si la PS está interesada, es que hay un motivo. Posó el vaso sobre la mesa y le miró a los ojos. Odio a la policía. Todos la odiamos. Nos persigue sin cesar. No sé nada sobre Rethrick. En caso contrario, mi vida peligraría. Muy pocas cosas protegen a Rethrick. Apenas un puñado de leyes, nada más.
Tengo la impresión de que Rethrick es mucho más que una compañía de construcciones que la PS desea controlar. Supongo que sí, pero no sé nada. Soy una simple recepcionista, nunca he estado en la fábrica, ni sé dónde está. Pero no desea que le suceda nada. Claro que no. Luchan contra la policía. Cualquiera que luche contra la policía está de nuestro lado. ¿De veras? Ya he oído antes comentarios parecidos. Hace unas décadas, cualquiera que combatiera el comunismo se convertía automáticamente en un buen ciudadano. En fin, el tiempo tiene la palabra. En lo que a mí respecta, soy un individuo atrapado entre dos fuerzas despiadadas, gobierno y negocios. El gobierno posee hombres y poder. Construcciones Rethrick, tecnología. Ignoro lo que hacen con ella, al menos desde hace unas semanas. Ahora cuento apenas con ideas vagas y unas pocas pistas. Y una teoría. ¿Una teoría? Y un puñado de baratijas. 7. Ahora solo 3 o 4, puesto que he utilizado algunas. Son la base de mi teoría. Si Rethrick está haciendo lo que creo que hace, empiezo a entender el interés de la PS. De hecho, comparto su interés. ¿Qué hace Rethrick? Está desarrollando una máquina para explorar el tiempo. ¿Qué? Un rastreador temporal. Ha sido teóricamente posible desde hace años, pero es ilegal experimentar con rastreadores y espejos temporales. Es un delito, y si te cogen, todo el equipo y los datos pasan a pertenecer al gobierno. Por eso el gobierno está tan interesado. Jennings sonrió con amargura. Si pueden apoderarse de los bienes de Rethrick. Un rastreador temporal. Es difícil de creer. ¿Cree que me equivoco? No lo sé, tal vez. No es usted el primero en aceptar como paga del contrato una bolsita de tela que contiene objetos diversos. ¿Cómo los ha utilizado? Primero, el alambre y la ficha de autobús para escapar de la policía, aunque parezca inverosímil. De no ser por ellos, aún estaría en la dirección general. Un trozo de alambre y una ficha de 10 centavos. Lo curioso es que nunca llevo encima cosas parecidas. Viajar en el tiempo. No, no se trata de viajar en el tiempo. Berkowski demostró que era imposible. Es un rastreador temporal, un espejo para ver y una pala para recoger cosas. Al menos una de estas baratijas viene del futuro. ¿Cómo lo sabe? Lleva una fecha. Quizá las otras no. Fichas de autobús y alambre son objetos muy comunes. Una ficha es tan buena como otra. Él debe de haber usado un espejo. Debí de usar un espejo cuando trabajaba para Rethrick. Indagué en mi propio futuro. Si me encargaba de reparar el equipo, casi era lógico que lo hiciera. Miré en el futuro y vi lo que iba a suceder. La PS me detendría. Al verlo, también debí de ver para qué servirían un trozo de alambre y una ficha de autobús, si los llevaba encima en el momento adecuado. Kelly reflexionó unos instantes. ¿Y bien, qué quiere de mí? Ahora ya no estoy seguro. ¿De veras considera a Rethrick una institución bondadosa que lucha contra la policía? ¿Una especie de Roland en Roncesvalles? ¿Qué importa lo que piense de la compañía? Importa y mucho. Importa mucho porque quiero que usted me ayude. Jennings apuró su bebida y apartó el vaso. Voy a hacer chantaje a Construcciones Rethrick. Kelly le miró asombrada. Es mi única oportunidad de seguir con vida. Presionar a Rethrick para que me deje entrar en la fábrica imponiendo ciertas condiciones. Es el único lugar en donde me puedo esconder. Tarde o temprano la policía me detendrá. Si no vuelvo a la fábrica. Y pronto... ¿Ayudarle a hacer chantaje a la compañía? ¿Destruir a Rethrick? No, destruirla no. No quiero destruirla, ya que mi vida depende de la compañía. Mi vida depende de lo fuerte que sea Rethrick para desafiar a la PS. Poco importa lo fuerte que sea Rethrick si continúo fuera, ¿entiende? Quiero entrar. Quiero entrar antes de que sea demasiado tarde y quiero hacerlo con condiciones, no como un simple trabajador temporal al que se da una patada pasados 2 años. Para que la policía lo detenga. Exacto, asintió Jennings. ¿Cómo va a hacer chantaje a la compañía? Entraré en la fábrica y me llevaré el material suficiente para probar que Rethrick ha puesto en funcionamiento un rastreador temporal. ¿Entrar en la fábrica? Se burló Kelly. Primero tendrá que encontrarla. La PS la ha estado buscando durante años. Ya la he encontrado. Jennings se reclinó en la silla y encendió un pitillo. La he localizado con mis baratijas.
y con las 4 que me quedan conseguiré entrar y obtener lo que deseo. Sacaré papeles y fotografías que pondrán a Rethrick contra las cuerdas, aunque no quiero que cuelguen a Rethrick. Solo quiero negociar, y ahí es donde entra usted. ¿Yo? Usted no acudirá a la policía. Necesito que alguien oculte el material por mí. En cuanto lo tenga, he de entregarlo a alguien que lo esconda donde yo no pueda encontrarlo. ¿Por qué? Porque en cualquier momento puedo ser detenido por la PS, explicó con serenidad Jennings. No tengo el menor cariño por Rethrick, pero tampoco deseo que le liquiden. Por eso debe ayudarme. Usted retendrá el material mientras negocio con Rethrick. En caso contrario, lo guardaré yo mismo, y si lo encuentran, que él le miraba al suelo con la cara tensa y preocupada. ¿Y bien? ¿Qué me contesta? ¿Me ayudará o tendré que arriesgarme a que la PS me detenga con las pruebas, datos suficientes para destruir a Rethrick? ¿Se decide? ¿Quiere ver cómo aniquilan a Rethrick? ¿Qué dice a eso? Ambos acuclillaron y contemplaron la colina que se alzaba más allá de los campos. Era una colina desnuda de toda vegetación. Nada crecía en sus laderas. Una alambrada electrificada tras las que montaba guardia un centinela armado con casco y fusil impedía el acceso a la cima. Un enorme bloque de hormigón en forma de torre sin puertas ni ventanas se distinguía sobre la cumbre. El sol de la mañana arrancaba reflejos de la fila de cañones montados sobre el tejado. Así que eso es la fábrica, musitó Kelly. Exacto. Se necesitaría un ejército para atacar la colina y apoderarse del edificio, a menos que se le permitiera el paso. Jennings se levantó y ofreció la mano a Kelly. Bajaron por un sendero flanqueando de árboles hacia el lugar en que Kelly había ocultado el vehículo. ¿De veras piensa que ese pedazo de tele verde le ayudará a entrar? Dijo Kelly, sentándose al volante. A juzgar por lo que afirma la gente de la ciudad, un camión lleno de trabajadores se dirigirá a la fábrica en algún momento de la mañana. Los hombres bajan del camión a la entrada y son registrados. Si todo está en orden, se les permite el acceso a las instalaciones. Obreros, albañiles. Cuando la jornada termina, les conducen de nuevo a la ciudad. ¿Les servirá de algo? Al menos cruzaré la verja. ¿Cómo llegará al rastreador temporal? Debe de estar dentro del edificio, bien protegido. Jennings extrajo del bolsillo una pequeña llave codificada. Esto será mi pasaporte. Confío en que funcione. Kelly cogió la llave y la examinó. Una de sus baratijas. Deberíamos haber examinado con más detenimiento su bolsa de tela. ¿Deberíamos? La compañía. Han pasado varias bolsitas de esas por mis manos. Rethrick nunca me dijo nada. Es posible que la compañía diera por hecho que nadie querría volver a ingresar. Jennings recuperó la llave. ¿Recuerda lo que ha de hacer? He de quedarme en el coche hasta que usted vuelva. Me entregará el material, me lo llevaré a Nueva York y esperaré a que se ponga en contacto conmigo. Exacto. Jennings contempló la lejana carretera que conducía a la puerta de la fábrica. Aquí me bajo. El camión aparecerá de un momento a otro. ¿Y si se les ocurre contar el número de obreros? Tendré que arriesgarme, pero no me preocupa. Estoy seguro de que él lo anticipó todo. Usted y su amigo, su misericordioso amigo. Kelly sonrió. Espero que él le diera las cosas suficientes para poder escapar después de robar las fotografías. ¿De veras? ¿Por qué no? Siempre me gustaste. Desde el primer momento, ya lo sabes. Jennings salió del coche. Iba vestido con un mono, zapatos gruesos y una camiseta gris. Nos veremos más tarde, si todo va bien. Ojalá sea así. Palmeó sus bolsillos. Aquí llevo mis amuletos, mis imprescindibles amuletos. Se abrió paso con rapidez entre los árboles. El bosquecillo conducía hasta la misma cuneta de la carretera. Se ocultó, a la espera. Los guardias de la fábrica examinaban cada palmo de terreno. Habían despejado de vegetación la colina para divisar a cualquiera que se aproximara, y también había advertido que tenían focos infrarrojos. Jennings se agachó y vigiló la carretera. Justo enfrente de la puerta se levantaba una barrera. Consultó su reloj. Las 10:30. Le aguardaba una larga espera. Intentó relajarse. Pasaban de las 11 cuando el camión se aproximó por la carretera, entre estertores y jadeos. Jennings se puso en acción. Sacó el trozo de tela verde y lo ató alrededor de su brazo.
El camión estaba cada vez más cerca. Podía ver su cargamento de hombres ataviados con camisas de franela y tejanos que se balanceaban con los movimientos convulsivos del camión. Todos portaban una banda de tela verde alrededor del brazo. Hasta ahora todo iba bien. El camión aminoró la velocidad y frenó ante la barrera. Los hombres bajaron a la carretera, levantando nubes de polvo bajo el ardiente sol de mediodía. Se sacudieron el polvo de los pantalones y algunos encendieron cigarrillos. Dos guardias se acercaron desde detrás de la barrera. Jennings se puso tenso. La ocasión se presentaría dentro de un momento. Los guardias examinaron los distintos verdes de los hombres, sus rostros, y pidieron las tarjetas de identificación a unos cuantos. La barrera fue levantada y la puerta se abrió. Los guardias volvieron a sus puestos. Jennings, resguardado tras los matorrales, corrió hacia la carretera. Los hombres aplastaban sus cigarrillos y trepaban de nuevo al camión. El conductor encendió el motor y quitó el freno. Jennings, aprovechando que los guardias no podían verle, se deslizó fuera de su escondite y corrió hacia el camino. Los hombres le contemplaron con curiosidad cuando subió, casi sin aliento. Hombres del campo, de rostros bronceados y surcados de arrugas. Jennings se sentó entre dos formidos campesinos que no repararon en su presencia. No se había afeitado y olía mal. No se diferenciaba en nada de los demás, pero se hacían un recuento. El camión atravesó la puerta que se cerró tras él y penetró en el recinto. Oscilando de un lado a otro, empezó a subir la empinada cuesta de la colina. La enorme mole de hormigón aumentaba de tamaño a cada momento. ¿Por dónde entrarían? Jennings la contempló fascinado. Una estrecha rendija apareció en el muro, que revelaba un oscuro interior que pronto iluminó una fila de luces artificiales. El camión se detuvo. Los obreros empezaron a bajar otra vez y al instante fueron rodeados por algunos técnicos. ¿A dónde va destinada esta cuadrilla?, preguntó uno. Ahí dentro, a acabar, señaló otro con el dedo pulgar. Van a acabar de nuevo. Envíales adentro. El corazón de Jennings dio un salto. Iba a entrar. Se palpó el cuello, en el lugar donde colgaba una cámara plana como un babero por debajo de la camiseta. Sabía que estaba allí, pero apenas podía sentirla. Tal vez sería más fácil de lo que había imaginado. Jennings se unió al grupo de trabajadores. Atravesaron una puerta y desembocaron en un inmenso taller atestado de largas mesas de trabajo, maquinaria a medio construir y grúas. El sonido era ensordecedor. La puerta se cerró a sus espaldas y les aisló del exterior. Ya estaba dentro de la fábrica, pero ¿dónde encontraría el rastreador y el espejo temporales? Por aquí, indicó el capataz. Los obreros se desviaron a la derecha. Un montacargas salió a su encuentro desde las entrañas del edificio. Vais a ir abajo. ¿Quién de vosotros tiene experiencia con taladros? Algunas manos se alzaron. Enseñaréis a los otros. Estamos removiendo la tierra con taladros y barrenos. ¿Alguien ha trabajado con barrenos? Nadie levantó la mano. Jennings contempló las mesas de trabajo. ¿Habría trabajado en alguna de ellas poco tiempo antes? Sintió un escalofrío. ¿Y si alguien le reconocía? Quizá a los técnicos. Vamos, les conminó el capataz impaciente. Daos prisa. Jennings subió en el montacargas con los demás. Descendieron por el negro pozo, abajo, abajo, hacia los niveles subterráneos de la fábrica. Construcciones Redrick era grande, mucho más grande de lo que parecía por fuera, mucho más grande de lo que creía. Plantas, niveles subterráneos se sucedían sin cesar. El ascensor frenó. Las puertas se abrieron. Se encontró frente a un largo pasillo. El piso estaba cubierto de una espesa capa de polvo y el aire era húmedo. Los trabajadores salieron. De pronto, Jennings se puso rígido y dio un paso atrás. Al final del pasillo, frente a una puerta de acero, Earl Redrick conversaba con algunos técnicos. «¡Todos fuera!», gritó el capataz. «¡Vamos!». Jennings se ocultó detrás de los otros. Redrick. Su corazón latía violentamente. Si Redrick le veía, estaba acabado. Registró sus bolsillos. Portaba una diminuta pistola, Boris, pero no le serviría de nada si le descubrían. En cuanto Redrick reparara en su presencia, todo habría terminado. «¡Por aquí!». El capataz les guió hasta lo que parecía un ferrocarril subterráneo. Los hombres ocuparon unas vagonetas. Jennings miró a Redrick. Le vio gesticular con furia. El pasillo transportaba el débil sonido de su voz. Redrick se volvió bruscamente. Alzó la mano y la gran puerta de acero situada detrás de él empezó a abrirse. El corazón de Jennings casi cesó de latir.
Allí, protegido por la puerta de acero, se encontraba el rastreador temporal. Lo reconoció al instante. El espejo, las grandes barras metálicas terminadas en pinzas, igual que el modelo teórico de Berkowski, solo que este era real. Redrick entró en la sala, seguido por los técnicos. Un grupo de hombres trabajaba en el rastreador. Habían quitado parte del revestimiento. Investigaban la delicada maquinaria. Jennings miraba la escena absorto. Oye, tú, dijo el capataz avanzando hacia él. La puerta de acero se cerró borrando la visión del rastreador, de Redrick y de los técnicos. Lo siento, murmuró Jennings. Sabes que no está permitido curiosear. El capataz le examinó con gran atención. No me acuerdo de ti. Déjame ver tu tarjeta. ¿Mi tarjeta? Tu tarjeta de identificación. El capataz se volvió en redondo. Bill, tráeme la lista. Miró a Jennings de arriba abajo. Voy a consultar la lista, amigo. Nunca te había visto en la cuadrilla. Quédate aquí. Un hombre salió de una puerta lateral con un papel en la mano. Ahora o nunca. Jennings echó a correr por el pasillo hacia la gran puerta de acero. El capataz y su ayudante lanzaron un grito. Jennings sacó la llave codificada, rogando mentalmente que funcionara. Mientras corría, extrajo también la pistola Boris. Al otro lado de la puerta se encontraba el rastreador temporal. Unas cuantas fotografías, unos bosquejos y después, si lograba escapar. La puerta no se movió. El sudor resbalaba por su rostro. Golpeó la puerta con la llave. ¿Por qué no se abría? Seguro que... Se puso a temblar, presa del pánico. Oyó el ruido de gente que corría por el pasillo hacia él. ¡Ábrete! ¡Ábrete! Pero la puerta no se abrió. No era la llave correcta. Estaba derrotado. La puerta y la llave no encajaban. O se había equivocado o la llave correspondía a otro lugar, pero ¿a cuál? Jennings miró frenéticamente a su alrededor. ¿A dónde podía ir? Divisó una puerta entornada a escasa distancia. Cruzó el pasillo y cargó sobre ella. Se encontraba en una especie de almacén. Cerró la puerta de golpe y echó el pestillo. Oyó los gritos y carrerillas que se sucedían fuera. Pronto llegarían guardias armados. Jennings empujó la pistola a Boris. ¿Estaba atrapado? ¿Hallaría una segunda vía de escape? Atravesó la sala, abriéndose paso entre sacos, cajas y altas pilas de envases de cartón. En la parte trasera descubrió una portezuela de emergencia. La abrió enseguida. Tuvo la tentación de tirar la llave codificada. ¿De qué le había servido? Sin embargo, seguro que él había sabido lo que hacía. Él ya había visto esa escena. Había sido testigo de todo, como si fuera Dios, predeterminado. No podía equivocarse. ¿O sí? Un escalofrío le recorrió de pies a cabeza. Quizás el futuro era variable. Quizás en otra ocasión la llave codificada había servido para esa puerta, pero ya no. Oyó un ruido detrás. Estaban fundiendo la puerta del almacén. Jennings se precipitó por la esclusa de emergencia y salió a un pasillo de hormigón, bajo húmedo y mal iluminado. Dobló una esquina tras otra sin dejar de correr. Era como una alcantarilla, con centenares de pasadizos que partían de él. Se detuvo. ¿Qué dirección seguir? ¿Dónde podía ocultarse? La boca de una ancha tubería de ventilación bostezaba sobre su cabeza. Saltó y se hizo a pulso. Pasarían de largo bajo la tubería. Reptó cautelosamente, azotado por un aire cálido. ¿Para qué un respiradero tan enorme? Implicaba que en el otro extremo había una cámara de dimensiones extraordinarias. Llegó a una verja de metal y se paró. Y jadeó. Contemplaba una amplísima sala, de la que había tenido un atisbo tras la puerta de acero. Allí estaba el rastreador temporal. Y un poco más allá del ingenio Redrick, conferenciaba ante una videopantalla encendida. Una alarma desparramaba su sonido chillón por doquier. Los técnicos corrían en todas direcciones. Guardias uniformados entraban y salían por las puertas. El rastreador. Jennings examinó la reja. Estaba bien encajada. Sin embargo, al moverla lateralmente se le quedó en las manos. Nadie miraba. Se deslizó sin hacer ruido en la sala, con la pistola Boris preparada. Se escondió detrás del rastreador mientras técnicos y guardias se apelotonaban en el otro extremo de la sala, donde los había visto por primera vez. Tenía al alcance de la mano los planos, el espejo documentado, datos, fotocalcos. Puso el botón de su cámara, que vibró contra su pecho a medida que la película avanzaba. Se apoderó de un puñado de planos. Quizá solo unas semanas antes él había trabajado con esos mismos diagramas.
Llenó sus bolsillos de papeles. La película se terminó, pero también él había terminado. Trepó por el borde del respiradero y se introdujo en la tubería. El pasillo que recordaba una alcantarilla seguía desierto, pero distinguió el sonido retumbante de voces y pasos apresurados. Tantos pasadizos. Le buscaban en el laberinto de pasadizos. Jennings corrió al azar con la intención de alcanzar el pasillo principal, pero percibió enfrente un nuevo sonido. Refrenó sus pasos. El pasillo continuaba a la derecha. Avanzó poco a poco con la pistola Boris preparada. Dos guardias estaban de pie a escasos metros de distancia, fumando y charlando. Custodiaban una pesada puerta que se abría con una llave codificada. El sonido de las voces que le perseguían aumentó de intensidad. Le pisaban los talones. Estaban a punto de alcanzarle. Jennings abandonó su escondite y alzó la pistola. ¡Manos arriba! ¡Tirad los fusiles! Los guardias le miraron como atontados. Adolescentes de cabello rubio, rizado y brillantes uniformes retrocedieron pálidos y atemorizados. He dicho que tiréis los fusiles. Las dos armas cayeron al suelo. Jennings sonrió. Muchachos que quizá por primera vez se enfrentaban a un problema serio. Sus botas de cuero centelleaban como un espejo. Abrid la puerta, ordenó Jennings. Quiero salir. Le miraron sin reaccionar. El tumulto creció a sus espaldas. Abrid, se impacientó Jennings. Rápido, abrid, maldita sea. ¿Creéis que... No, no podemos. ¿Qué? No podemos, es una puerta codificada. No tenemos la llave, se lo juro, señor. Nunca nos dan la llave. Estaban aterrorizados. Jennings también empezó a sentir pánico a medida que los ruidos se aproximaban. Se hallaba atrapado. ¿O no? Lanzó una súbita carcajada. Avanzó sin vacilar hacia la puerta. Ten fe, murmuró mientras levantaba la mano. Nunca has de perderla. ¿Qué es eso? Fe en uno mismo. Confianza. La puerta se abrió cuando apoyó la llave sobre la superficie. La luz cegadora del sol le hizo parpadear. Sujetó la pistola con fuerza. Había salido al exterior, justo frente a la puerta de la alambrada. Tres guardias contemplaban asombrados la pistola. Se interponían en su camino, mas allá empezaban los bosques. ¡Apartaos! Jennings disparó sobre las barras de metal de la puerta. El metal ardió, se fundió y provocó una nube de fuego. ¡Detenedle! Un grupo de guardias armados salió del pasillo. Jennings saltó a través de la puerta humeante. El metal le hirió en diversos puntos. Corrió, tropezó y cayó. Volvió a levantarse y se internó entre los árboles. Estaba fuera. Él no le había fallado. La llave funcionaba, en efecto. La primera vez se había equivocado de puerta. Prosiguió su huida incansable entre los árboles, sin aliento. No tardó en dejar atrás la fábrica y las voces. Tenía los papeles y era libre. En cuanto se reunió con Kelly, le entregó la película y todo lo que había conseguido guardar en los bolsillos. Después se puso sus ropas habituales. Kelly le acompañó hasta la periferia de Stuartsville y se marchó. Jennings contempló cómo el vehículo remontaba el vuelo en dirección a Nueva York. Entonces entró en la ciudad y tomó el primer cohete que partía rumbo a la metrópoli. Durmió todo el trayecto, rodeado por docenas de hombres de negocios. Se despertó poco antes de aterrizar en el inmenso espaciopuerto de Nueva York. Jennings descendió por la escalerilla y se mezcló entre los pasajeros. Volvía a correr el peligro de ser detenido por la PS. Dos oficiales de seguridad con uniformes verdes le miraron sin pestañear cuando subió a bordo de un taxi. El vehículo se sumergió en el denso tráfico. Jennings se secó la frente. Por poco. Ahora se reuniría con Kelly. Cenó en un pequeño restaurante en un rincón alejado de las ventanas. Cuando salió a la calle, el sol empezaba a declinar. Caminó sin prisa, absorto en sus pensamientos. Hasta ahora todo iba bien. Había salido ileso de su aventura y se había podido llevar la película y los papeles. No le había fallado ni una de las baratijas. Sin ellas se habría sentido indefenso. Metió la mano en el bolsillo. Le quedaban dos: la ficha de póker partida por la mitad y el recibo del paquete. Sacó el recibo y lo examinó a la decreciente luz del atardecer. De repente se dio cuenta de algo. Llevaba la fecha de hoy. Se le había pasado por alto. Lo guardó y siguió adelante. ¿Qué significaba? ¿Para qué servía? Se encogió de hombros. Lo sabría a su tiempo, y la media ficha de póker, ¿de qué demonios le iba a servir? Ni idea. En cualquier caso, estaba seguro de que saldría adelante.
Él le había ayudado a progresar hasta ahora. Pronto obtendría respuestas a todas las preguntas. Llegó al edificio de apartamentos de Kelly. Se detuvo y levantó la vista. Tenía la luz encendida. Había vuelto. Su vehículo particular había superado al cohete de largo recorrido. Entró en el ascensor y subió hasta su planta. Hola, saludó cuando ella le abría la puerta. ¿Estás bien? Por supuesto. ¿Puedo entrar? Kelly asintió y cerró la puerta cuando estuvo dentro. Me alegro de verte. Los hombres de la PS patrullan por la ciudad casi manzana por manzana. La policía, lo sé. Vi una pareja en el espacio puerto. Jennings se sentó en el sofá. Con todo, me alegro de haber vuelto. Tenía miedo de que controlaran todos los vuelos procedentes de otras ciudades y registraran a los pasajeros. Carecían de motivos para pensar que venía a la ciudad. No se me ocurrió. Kelly tomó asiento frente a él. ¿Y ahora qué? Ahora que has robado todas esas pruebas, ¿qué piensas hacer? Me citaré con Rethrick y le daré la noticia. Le diré que la persona que huyó de la fábrica era yo. Sabe que alguien se escapó, pero no sabe quién. Debe de pensar que se trata de un hombre de la PS. ¿Podría utilizar el espejo temporal para averiguarlo? El rostro de Jennings se ensombreció. No había pensado en esa posibilidad. Se frotó el mentón y frunció el entrecejo. En cualquier caso, el material está en mi poder, o en el tuyo. Kelly asintió. Muy bien, seguiremos adelante con nuestros planes. Mañana veremos a Rethrick aquí en Nueva York. ¿Puedes hacer que vaya a la oficina? ¿Irá si le envías un aviso? Sí, tenemos un código. Si le pido que venga, lo hará. Estupendo. Me encontraré con él allí. Accederá a mis demandas cuando le demuestre que las fotos y los planos obran en mi poder. Tendrá que dejarme entrar en la fábrica, a menos que quiera correr el riesgo de ver las pruebas en manos de la policía de seguridad. ¿Y qué pasará una vez que estés dentro cuando Rethrick haya aceptado tus exigencias? Vi lo bastante de la fábrica para convencerme de que es mucho más grande de lo que pensaba. ¿Cuánto? No lo sé. Ahora entiendo por qué estaba él tan interesado. ¿Exigirás compartir el control de la compañía? Jennings asintió con la cabeza. No te satisface volver a ser un simple técnico como antes, ¿verdad? ¿Para que me echen otra vez? Jennings sonrió. De todos modos sé que él abrigaba mejores intenciones. Trazó planes meticulosos. Las baratijas. Ha de haberlo planeado con mucha antelación. No, no volveré como técnico. Lo que vi allí implica que están preparando algo grande y quiero participar en ello. Kelly guardó silencio. ¿Entiendes? Preguntó Jennings. Sí. Jennings abandonó el apartamento y recorrió a buen paso las calles oscuras. Había permanecido demasiado tiempo en aquel lugar. Si la PS les encontraba juntos sería el final de Construcciones Rethrick. Ahora que el objetivo estaba a su alcance, no podía arriesgarse. Consultó su reloj. Eran más de las 12 de la noche. Se reuniría con Rethrick por la mañana y le haría su oferta. La caminata templó su ánimo. Todo saldría bien. Construcciones Rethrick aspiraba a algo mucho más importante que el poder económico. Una revolución estaba en marcha. Rethrick preparaba una guerra bajo su fortaleza de hormigón. Las maquinarias se estaban reconvirtiendo a tal efecto. El rastreador y el espejo temporales no descansaban. Observaban, sondeaban y extraían. No cabía duda de que él había trazado todo el proceso. Él lo había visto con anticipación y había reflexionado. El problema del lavado de cerebro. Al terminar el contrato le borraron los recuerdos. Destruyeron todos los planes. ¿Destruyeron? Había una cláusula alternativa en el contrato. Otros la habían entendido y utilizado, pero no como él quería. Él había ido mucho más lejos que cualquiera de sus predecesores. Él había sido el primero en comprender, en hacer planes. Las 7 baratijas eran un puente para acceder a algo superior. Un vehículo de la PS dobló la esquina. Se abrieron las puertas. Jennings se detuvo con el corazón en un puño. La patrulla nocturna que vagaba al azar por la ciudad. Era más tarde del toque de queda. Miró a su alrededor. Todo estaba oscuro. Las tiendas y las casas estaban cerradas. Silenciosos edificios y bloques de apartamentos. Hasta los bares habían apagado las luces. Volvió la vista atrás y vio que un segundo vehículo de la PS se había detenido. 2 oficiales estaban de pie en la esquina y le habían visto. Avanzaron hacia él.
Se quedó paralizado, buscando con la vista algún lugar en el que refugiarse. El letrero de neón de un lujoso hotel centelleaba en la acera de enfrente. Cruzó la calle y el eco de sus pisadas resonó en el pavimento. ¡Alto! Gritó uno de los hombres de la PS. Venga aquí. ¿Qué hace en la calle? ¿Cuál es su...? Jennings subió los peldaños y entró en el hotel. Atravesó el vestíbulo. El recepcionista le miró. No se veía a nadie más. El vestíbulo estaba desierto. El corazón se le encogió. No le quedaba la menor oportunidad. Apresuró el paso sin saber qué hacer y se internó en un pasillo alfombrado. Tal vez conducía hacia alguna vía de escape. Oyó que los hombres de la PS irrumpían en el vestíbulo. Jennings dobló una esquina. Dos hombres le cortaron el paso. ¿A dónde va? Déjenme pasar. Se detuvo y buscó en la chaqueta la pistola Boris. Los hombres reaccionaron al instante. ¡Quieto! Tenían los brazos caídos. Matones profesionales. Más allá de ellos percibió luz y sonidos. Algún tipo de actividad. Gente. Muy bien, dijo uno de los matones. Le arrastraron por el pasillo en dirección al vestíbulo. Jennings se debatió inútilmente. Se había metido en un callejón sin salida. Un par de matones. La ciudad estaba llena de matones apostados en las sombras. El hotel era una fachada. Iban a ponerle en manos de la PS. Un hombre y una mujer de avanzada edad, bien vestidos, aparecieron en el vestíbulo. Miraron con curiosidad a Jennings, zarandeado por los dos hombres. De pronto Jennings comprendió. Una oleada de alivio le invadió hasta dejarle casi exhausto. Esperen, dijo secamente. En mi bolsillo. Vamos. Esperen. Miren en mi bolsillo derecho. Miren, por favor. Relajó la tensión y esperó. El matón de la derecha introdujo la mano en el bolsillo con cautela. Jennings sonrió. Se había acabado. Él también previó esto. No existía ninguna posibilidad de error. Esto le solucionaba un problema. ¿Dónde permanecer hasta la hora de encontrarse con Rethrick? Se quedaría en el hotel. El matón sacó la ficha de póker partida por la mitad y examinó los bordes aserrados. Un momento. Extrajo de su chaqueta otra ficha partida que encajó perfectamente con la que sostenía en su mano. ¿Todo bien? Preguntó Jennings. Claro. Le soltaron. Se sacudió el polvo de la chaqueta con un gesto automático. Claro, señor. Discúlpenos. Oiga, tendría el... Llévenme a la parte de atrás, dijo Jennings, enjugándose el rostro. Andan buscándome y no tengo el menor deseo de que me encuentren. Claro. Le guiaron hasta la sala de juego. La mitad de la ficha había convertido lo que parecía un desastre en una ventaja. La combinación de juego y mujeres, una de las escasas instituciones que la policía toleraba. Estaba a salvo, sin duda. Ya solo quedaba una cosa. El encuentro con Rethrick. Las facciones de Rethrick se endurecieron. Fijó la vista en Jennings y tragó saliva. No, confesó. No sabía que era usted. Pensamos que se trataba de la PS. Hubo un silencio. Kelly se sentó en una silla junto al escritorio con las piernas cruzadas y un cigarrillo entre los dedos. Jennings se apoyó en la puerta. ¿Por qué no utilizó el espejo? Preguntó. El rostro de Rethrick enrojeció de ira. ¿El espejo? Hizo un buen trabajo, amigo. Intentamos utilizar el espejo. ¿Intentamos? Antes de finalizar su contrato con nosotros, usted modificó algunas conexiones del espejo. Cuando tratamos de ponerlo en marcha no sucedió nada. Hace media hora que salí de la fábrica. Aún seguían trabajando para arreglarlo. ¿Lo hice antes de finalizar mi contrato? Por lo que parece, lo tenía todo planificado al detalle. Sabía que con el espejo no nos costaría nada localizarle. Es un buen técnico, Jennings, el mejor que hemos tenido. Nos gustaría que volviera algún día, que trabajara para nosotros de nuevo. Nadie puede hacer funcionar el espejo con su destreza. De hecho, ya no podemos hacerlo funcionar. No tenía ni idea de que él hubiera hecho algo semejante, sonrió Jennings. Le subestimé. Incluso su protección fue... ¿De quién habla? De mí, durante esos 2 años. Me gusta más esa fórmula. Bien, Jennings. Así que ustedes dos se pusieron de acuerdo para robar nuestros planos, ¿verdad? ¿Con qué propósito? No los han entregado a la policía. No. Por tanto, he de deducir que es un chantaje. Exacto. ¿Para qué? ¿Qué quiere? Rethrick parecía haber envejecido.
Había perdido las ínfulas, tenía los ojos vidriosos entornados y se frotaba la mandíbula incesantemente. Se ha tomado muchas molestias para meternos en un aprieto. Me pregunto por qué. Hizo los preparativos mientras trabajaba para nosotros y ahora lo ha completado a pesar de nuestras precauciones. ¿Precauciones? Extraerle los recuerdos, ocultar el emplazamiento de la fábrica. Díselo, terció Kelly. Dile por qué lo hiciste. Jennings inspiró hondo. Rethrick, lo hice para volver. Para volver a la compañía, es la única razón. No busque más. ¿Para volver a la compañía? Se asombró Rethrick. Si ya le dije que podía volver. Su voz sonó aguda y seca. ¿Qué le sucede? Usted podía volver y quedarse tanto tiempo como quisiera. Como técnico. Sí, como técnico. Contratamos a muchos. No quiero volver como técnico. No me interesa trabajar para usted. Escuche, Rethrick. La PS me arrestó tan pronto como salí de su oficina. Si no hubiera sido por él, estaría muerto. ¿Le arrestaron? Querían conocer las actividades de construcciones Rethrick. Querían que se las contara. Mal asunto. Rethrick movió la cabeza. No lo sabíamos. No, Rethrick. No vuelvo como un empleado vulgar al que se despide cuando a usted le place. Vuelvo con usted, no para ponerme a sus órdenes. ¿Conmigo? Rethrick le contempló estupefacto. Su rostro se fue ensombreciendo poco a poco. No comprendo sus palabras. Usted y yo dirigiremos a partir de ahora. Construcciones Rethrick. La dirigiremos los dos. Y nadie, por nuestro propio bien, me va a borrar los recuerdos. ¿Es eso lo que quiere? Sí. ¿Y si nos negamos? Entregaré a la PS las películas y los planos, así de sencillo. Sin embargo, no quiero hacerlo. No quiero destruir la compañía. Quiero formar parte de ella. Quiero sentirme a salvo. Usted no sabe lo que es vagar por ahí fuera sin saber a dónde ir. Un individuo ya no tiene ningún lugar en el que refugiarse, nadie en quien confiar, nadie que le ayude. Está atrapado entre dos fuerzas despiadadas, la política y los poderes económicos. Estoy cansado de ser un simple peón. Rethrick guardó silencio durante un buen rato, con la vista fija en el suelo y el rostro carente de expresión. Por fin miró a los ojos a Jennings. Sabía que sucedería así. Hace mucho tiempo que lo sé, mucho más del que usted se imagina. Soy mucho más viejo que usted. Lo he visto acercarse año tras año. Por eso existe. Por eso existe Construcciones Rethrick. Algún día todo será diferente. Algún día cuando perfeccionemos el rastreador y el espejo. Cuando las armas sean eliminadas. Jennings no replicó. Sé muy bien lo que significa. Ya soy viejo y he trabajado durante muchos años. Cuando me dijeron que alguien había huido de la fábrica con los planos, pensé que el fin se aproximaba. Ya sabíamos que usted había inutilizado el espejo. Sabíamos que existía una conexión, pero no atamos todos los cabos. Pensamos, por supuesto, que la policía de seguridad le había infiltrado entre nosotros para averiguar lo que hacíamos. Luego, cuando se dio cuenta de que no podía salir con la información, inutilizó el espejo. Así la PS no tendría problemas para... Se interrumpió y se frotó la mejilla. Continúe, le invitó Jennings. Así que lo hizo en solitario. Chantaje. Formar parte de la compañía. Usted no conoce el objetivo de la compañía, Jennings. ¿Cómo se atreve a querer entrar? Hemos trabajado durante mucho tiempo. Por salvarse nos va a arruinar. Nos va a destruir. No les estoy hundiendo. Puedo serles de mucha ayuda. Solo yo llevo las riendas de la compañía. Es mía. Yo la hice. Yo la puse en pie. Es mía. ¿Y qué sucederá cuando muera? Rió Jennings. ¿O estallará la revolución antes de ese día? Rethrick alzó la cabeza con brusquedad. Usted morirá y nadie será capaz de continuar su obra. Ya sabe que soy un buen técnico. Usted mismo lo afirmó. Está loco, Rethrick. No puede controlarlo todo sin ayuda, hacerlo todo, decidirlo todo. Y además morirá tarde o temprano. ¿Qué ocurrirá entonces? Hubo un silencio. Por el bien de la compañía, tanto como por el mío propio, déjeme entrar. Le seré de gran utilidad. Cuando haya muerto, yo dirigiré la compañía y es posible que la revolución llegue a buen fin. Debería darse por satisfecho de seguir con vida.
Si no le hubiera permitido llevarse sus baratijas. ¿Y qué otra cosa podía hacer? ¿Cómo iba a permitir que sus técnicos manejaran el espejo, vieran su futuro y se marcharan sin ninguna protección? No resulta difícil comprender por qué se vio forzado a incluir la cláusula alternativa en el contrato. No le quedaba otra elección. Ni siquiera sabe lo que está haciendo, ni por qué existimos. Tengo una vaga idea. No olvide que trabajé para usted durante 2 años. Pasaron unos minutos. Rethrick no cesaba de humedecerse los labios y de frotarse la mejilla. El sudor resbalaba por su frente. Por fin levantó la vista. No, no hay acuerdo. Nadie dirigirá la compañía excepto yo. Si muero, morirá conmigo. Me pertenece. En ese supuesto, los documentos irán a parar a manos de la policía, amenazó Jennings contraatacando. Rethrick guardó silencio, pero una extraña expresión cruzó por su rostro, una expresión que estremeció a Jennings. Kelly, preguntó Jennings, ¿llevas los documentos encima? Kelly se levantó y apagó el cigarrillo pálida. No. ¿Dónde están? ¿Dónde los pusiste? Lo siento, respondió con suavidad, pero no te lo voy a decir. ¿Qué? Lo siento, repitió Kelly. Le temblaba la voz. Están en un lugar seguro. La PS nunca los encontrará, pero tú tampoco. Se los devolveré a mi padre cuando sea conveniente. ¿A tu padre? Que Ellie es mi hija, dijo Rethrick. Con eso no contaba Jennings, ni tampoco él. Solo lo sabíamos nosotros dos. Quería que todos los puestos clave fueran ocupados por miembros de la familia. Se ha demostrado que fue una buena idea, pero era necesario mantenerlo en secreto. Si la PS lo hubiera adivinado, la habrían detenido al instante. Su vida perdería, y pendería de un hilo. Jennings dejó escapar el aliento. Comprendo. Me pareció una buena idea ayudarte, dijo Kelly, porque si no lo habrías hecho solo, y llevarías las pruebas encima. Como tú mismo reconociste, que la PS te detuviera con los documentos significaba nuestro fin, así que te presté mi apoyo. Tan pronto como me diste los documentos, los oculté en un lugar seguro. Sonrió levemente. Nadie sabe dónde están excepto yo. Lo siento. Jennings, puede unirse a nosotros, intervino Rethrick. Trabaje para nosotros durante el resto de su vida, si quiere. Podrá obtener cuanto desee, a excepción de el control de la compañía. Exacto, Jennings. La compañía es vieja, más vieja que yo. Yo no fui el creador. Me, me fue impuesta, como diría usted. Acepté la pesada carga de dirigirla, hacerla crecer y encaminarla hacia su objetivo, hacia la revolución, como usted indicó. Mi abuelo la fundó en el siglo XX. La compañía siempre ha pertenecido a la familia y así será siempre. Algún día, cuando Kelly se case, dará a luz a un heredero que me sucederá. Ya nos ocuparemos de ello. La compañía fue fundada en Maine, en una pequeña ciudad de Nueva Inglaterra. Mi abuelo era más bien tradicional, honrado y apasionadamente independiente. Tenía un pequeño taller de reparaciones y mucho talento. Cuando vio que el gobierno y las grandes empresas se apoderaban de todo, se las ingenió para que Construcciones Rethrick desapareciera del mapa. Al gobierno le costó mucho controlar Maine, más que otros lugares. Cuando el resto del mundo ya había sido dividido en monopolios internacionales y macroestados, Nueva Inglaterra continuaba resistiendo viva y libre, así como mi abuelo y Construcciones Rethrick. Agrupó a un puñado de hombres, técnicos, médicos, abogados y periodistas aficionados del Medio Oeste. La compañía se expandió. Aparecieron armas, armas y conocimientos. El rastreador y el espejo temporales. La fábrica fue construida en secreto durante un largo periodo de tiempo y a costa de grandes esfuerzos y dinero. La fábrica es grande, grande y vasta, hundida en la tierra en una enorme profundidad. Ya vio los numerosos niveles. Él los vio, su alter ego. Hay mucho poder almacenado, poder y hombres desaparecidos, reclutados por todo el mundo. Ellos fueron los primeros, los mejores. Algún día, Jennings, saldremos a la luz. No podemos seguir en estas condiciones. La gente no puede vivir de esta manera, manipulada por los poderes económicos y políticos. Millones de personas actúan siguiendo los caprichos o las necesidades de gobiernos y multinacionales. Algún día se alzará la resistencia. Una resistencia fuerte y desesperada, apoyada por los humildes, no por los poderosos.
conductores de autobuses, tenderos, operadores de videopantallas, camareros, y ahí es donde entrará la compañía. Les proporcionaremos lo que necesiten: herramientas, armas, conocimientos. Vamos a alquilarles nuestros servicios y no dude que aceptarán. Les seremos imprescindibles para luchar contra las fuerzas opresoras. Hubo un silencio. ¿Comprendes por qué no debías entrometerte?, preguntó Kelly. Es la compañía de papá. Siempre ha sido así, al estilo de Maine. Forma parte de la familia. La compañía pertenece a la familia, es nuestra. Únase a nosotros, dijo Rethrick, como técnico. Lo siento, pero es consecuencia de nuestras limitadas expectativas, incluso estrechas si me apura, pero inalterables a través de los años. Jennings no dijo nada. Paseó lentamente por el despacho con las manos en los bolsillos. Al cabo de un rato alzó la persiana y contempló la calle con la vista perdida en la lejanía. Abajo, como un diminuto escarabajo negro, un vehículo de seguridad avanzaba mezclado con el tráfico que atestaba la calle. Fue al encuentro de un segundo vehículo ya aparcado. 4 hombres de la PS con sus uniformes verdes estaban de pie y divisó unos cuantos más que se acercaban desde la acera opuesta. Bajó la persiana. Me cuesta tomar una decisión, dijo. Si sale le detendrán, indicó Rethrick. Siempre andan al acecho. No tiene otra oportunidad. Por favor, suplicó Kelly. Así que no me vas a decir dónde pusiste los papeles, sonrió de repente Jennings. Kelly negó con la cabeza. Espera. Jennings exploró su bolsillo. Extrajo un trozo de papel que desdobló lentamente y leyó con atención. ¿Por casualidad los depositaste en el Dune National Bank a eso de las 3 de la tarde de ayer para que los guardaran en su caja fuerte? Kelly jadeó. Se apoderó de su bolso y lo abrió. Jennings devolvió el trozo de papel, el recibo del paquete, a su bolsillo. Así que incluso vio esto, murmuró. La última de las baratijas. Me preguntaba cuál sería su utilidad. Kelly rebuscó frenéticamente en su bolso, con el rostro encendido de excitación. Sacó un trozo de papel y lo agitó en el aire. Te equivocas. Aquí está, aún lo tengo yo. Se tranquilizó un poco. No sé lo que tú tienes, pero esto es... Algo se movió sobre sus cabezas. Un espacio oscuro. Un círculo se estaba formando. El espacio tembló. Kelly y Rethrick lo miraban petrificados. Una pinza surgió del círculo. Una pinza de metal al extremo de una varilla brillante. La pinza descendió, dibujando una amplia curva en el aire, y arrebató el papel de las manos de Kelly. Vaciló un instante y luego retrocedió hasta desaparecer en el interior del circuito negro con el papel. Después, en silencio, la pinza, la varilla y el círculo se desvanecieron. No había nada en el lugar que ocupaban, nada en absoluto. ¿A dónde... ¿A dónde ha ido?, susurró Kelly. El papel. ¿Qué era eso? Jennings palmeó su bolsillo. Está a salvo, aquí dentro. Empezaba a preguntarme cuándo iba a intervenir él. Ya me tenía preocupado. Rethrick y su hija continuaban sumidos en el silencio. Cambiad esa expresión, dijo Jennings cruzándose de brazos. El papel está a salvo. Y la compañía también. Cuando llegue la hora actuará con energía y respaldará la revolución. Todos lo veremos. Usted, yo y su hija. Miró a aquel y le guiñó un ojo. Los 3. Y hasta es posible que para entonces la familia haya aumentado de número.